A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a conversar con Henry Yandún. Él es fundador y vocero de Constructores Positivos. Henry, muchas gracias por acompañarme. Saludos a todos. Buen día, Henry, muchas gracias. Henry, el sector de la construcción, sin duda alguna, es el sector que más empleo genera en la ciudad de Quito particularmente. ¿Cuál es su situación actualmente? Bueno, efectivamente la construcción genera el 12% del empleo en Quito. Para tener una comparación, el turismo en Quito genera 6%. El sector público, que es poderosísimo, genera el 7% del empleo en Quito. Y lamentablemente en Quito, primero, es la ciudad con mayor desempleo en el país. Ahorita es del orden del 23% de desempleo que tiene en Quito, y en la economía es de las ciudades con mayor decrecimiento de la economía, está del orden del 23%. La construcción lamentablemente se ha reducido en un 42.2%, que es bien alto si comparamos que en la globalidad la economía se ha reducido el 17%. Cuando me refiero a la economía, Marjorie, me refiero al reporte del SRI, que es un reporte muy validado, que es la facturación que se tiene mes a mes de todas las ciudades del país. De acuerdo. Es decir, no vemos visos de mejora. No, lamentablemente hay sectores que sí se han recuperado bastante bien, pero la construcción, el decrecimiento no solamente es por la pandemia, ya veníamos de un franco decrecimiento desde hace algún tiempo, básicamente porque la construcción, la mayoría de la construcción de la actividad tiene que ver con el sector público, es decir, más o menos el 65% de la actividad de la construcción tiene que ver con la construcción de la obra pública y el 35% con la construcción privada, es decir, de viviendas, de oficinas, de fábricas. Pero en una crisis como la que tiene el país, el gobierno ha optado por reducir la inversión en la obra pública porque no tiene recursos, y entonces ahí hay una gran paralización. Y obviamente, como la economía venía mal desde antes de la pandemia, la construcción se afecta directamente. Y ahora con la pandemia el tema se ha agravado. No obstante, nosotros estamos peleando para que haya cambios e inclusive ya estamos preparando propuestas para que los gobernantes futuros también consideren nuestros puntos de vista de cómo reactivar la actividad de la construcción. Hablas de una pelea y hablas de una propuesta para los futuros. Es decir, ¿qué pasa con los actuales? Bueno, la pelea es con los actuales y los futuros, porque si los actuales no hacen, toca pelear con los futuros, pero básicamente nosotros consideramos que con un buen entendimiento de la problemática por parte de los diferentes gobernantes, sean estos concejales, alcaldes, ministros, presidentes, se podrían implementar cosas. Por ejemplo, Marjorie, en la obra pública, en otros países, cuando no tienen recursos o inclusive teniendo recursos, lo que recurren es a las concesiones, a las alianzas público-privadas, a las alianzas estratégicas. Hay países latinos que la mitad de la obra pública le hace el sector privado, con recursos del sector privado. Y sin embargo, en el Ecuador es prácticamente cero. No existe la alianza público-privada en el Ecuador. Ustedes trabajan a nivel nacional. ¿Qué diferencias han notado ustedes de acuerdo a las localidades? Bueno, cuando se habla de diferencias con otras ciudades, se tiene que hablar del municipalismo. Entonces, hay ciudades que son muy
muy agresivas positivamente y a otras que son obstaculizadoras. ¿A qué me refiero? Estando en una época en crisis, lo que los alcaldes, los consejos tienen que hacer es motivar las actividades, no obstaculizar. Entonces, Cuenca y Quito son el ejemplo de la obstaculización. Guayaquil, Puerto Viejo, por ejemplo, son un ejemplo en cambio de la motivación. Es decir, los gobernantes, los alcaldes en este caso, generan condiciones para que la gente se estimule a construir o que la gente se estimule a adquirir viviendas. Por ejemplo, en Guayaquil hay exoneración de impuestos en esta temporada, entonces las personas ven que es una oportunidad. Obviamente muchos dirán, pero en esta crisis la gente no construye casas. Yo diría que no es así, que obviamente si vamos a perder un 20% del empleo, hay un 80% que persiste con empleo. Y si las personas están o no están con empleo, igual tienen que pagar el arriendo, igual tienen que vivir en cualquier parte. Y la idea es que unidos, la banca, los municipios, el gobierno, nosotros, logremos viviendas más asequibles. ¿A qué se refiere vivienda más asequible? Que la cuota de la casa propia se acerque a la cuota del arriendo. Entonces, con eso se logra que las personas se estimulen para comprar su vivienda. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, sí se está logrando avanzar más en proyectos por el simple hecho de que la alcaldía ahí motiva, ahí ha implementado algunas medidas para motivar la construcción. En cambio, acá en Quito, lamentablemente hay que decirlo, nosotros apoyamos una propuesta de ordenanza para la reactivación económica. Imagínate que se hizo una ordenanza para la reactivación económica por la pandemia. Esto lo empezó el vicealcalde, lo presentó el alcalde y nosotros hemos apoyado y estamos apoyando desde la silla vacía. Y desde mayo hasta el día de ayer no pasaba al Consejo la propuesta de ordenanza. Es decir, se quedan lentamente en las comisiones y no avanzan. Esa es una pena, decir que el Consejo, no todos los concejales, obviamente hay unas excepciones, pero hay una suerte de unos presidentes de las comisiones y las personas que forman la comisión, y si caes en alguna comisión donde las personas, yo debo decirlo, son del partido correísta, ellos obstaculizan toda la actividad empresarial y creen que afectando al sector empresarial, obstaculizando al sector empresarial, con eso van a beneficiar a la gente que no tiene empleo, y nosotros creemos que es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que nos permitan trabajar porque somos quienes generamos el empleo. Y mira, desde mayo hasta la fecha, recién ayer ya comenzó a tratarse en el Consejo, mientras en Guayaquil las cosas se decidieron con la oportunidad que debería decidirse. En Cuenca igual, un problema gravísimo de que el alcalde, en lugar de permitir que se construya más, él quería poner una ordenanza que no se construya, la cosa más absurda del mundo. No obstante, hay buenas noticias de que los asesores del alcalde, otra vez que del origen del mismo expresidente Correa, que obstaculizan, que ellos lo que creen que es poner más impuestos es la solución, aumentar el impuesto es la solución, y no entienden que si ponen impuestos muy altos, simple y llanamente no hay emprendimiento, y si no hay emprendimiento, no se mueve la economía, y si no se mueve la economía, no hay empleo. Entonces sí son diversas los resultados en las ciudades, y ahí se ve la facturación, pues, mientras en Quito se ha reducido la facturación en un 23-25%, en Guayaquil está en el orden del 13-15%. Que está en el 30%, por ejemplo. Ya tienen una experiencia con el ejercicio ciudadano de la silla vacía. Y también nos hablabas de propuestas para los próximos gobernantes. ¿Te refieres propuestas a nivel ejecutivo o son propuestas para los gobiernos locales próximos? No, esto es básicamente para el nivel ejecutivo y legislativo. Aquí nosotros queremos desafiar, invitar a los candidatos. Tú estás como candidata y esperamos a que llegues a la asamblea, porque eres de las pocas personas que, viendo los perfiles, realmente están preparadas para esto y no tienen ningún pasado comprometido. Y nosotros, por ejemplo, decimos que lo primero que se tiene que hacer es cambiar la ley de contratación pública. Marjorie, aquí existe corrupción. Ha habido corrupción los últimos 10 años, los últimos 15 años, 13 años más o menos, y persiste la corrupción. Y toda la sociedad, por lo menos, dice, estamos felices que están metiendo presos a la gente, pero lamentablemente la corrupción no va a parar mientras la ley, mientras el mecanismo no cambie.
Entonces nosotros estamos pidiendo que la ley de contratación pública, que es el origen de toda la corrupción, esa es la fábrica de la corrupción porque legaliza la corrupción. Esto incluye los cambios en la normativa que debe haber en el CERCOP. Eso tiene que cambiar rápidamente si queremos que la corrupción se disminuya y que haya obras más económicas. El problema es que mientras hay corrupción, ya estamos viendo el caso de este hospital, por ejemplo, que cuestan bastantísimo porque hay mucho dinero que se reparte. Y cuando existe corrupción, existe esta desviación de los asambleístas, por ejemplo, que en lugar de hacer una legislación en beneficio de la sociedad, legislan con base a las coimas, y eso hay que cambiar. El otro tema que te decía, que esto tiene que ver más bien del Ejecutivo, alguna parte del Legislativo, reglas motivadoras para las alianzas público-privadas, para las alianzas estratégicas, para las concesiones. Marjorie, el Ecuador no tiene plata, y no va a tener plata en el corto plazo. Entonces, pero el Ecuador necesita hacer obra pública, porque el desarrollo de un país, el subdesarrollo, digamos, se mide por la brecha en la obra pública. ¿Qué es la brecha en la obra pública? Insuficientes carreteras, insuficientes hospitales, insuficientes escuelas, etcétera. Pero si no hay recursos y la población sigue creciendo, entonces iremos más hacia el subdesarrollo. Por eso que sí hay que hacer inversión pública, pero como no hay recursos, tiene que motivarse al sector privado a que invierta. Y eso sí le hace con reglas motivadoras, pero las reglas que existen ahorita, Marjorie, son tan mal hechas que el resultado lo dice todo. Prácticamente no existe una participación del sector privado en la obra pública. Y tú sientes como, sí, como vocero de esta plataforma, ¿tú sientes que los gobernantes actuales están dilatando la toma de decisiones para dejarle, digamos, el problema al siguiente? O más bien, en algunos casos, pueden estar usando esta temática como una propuesta de campaña. Claro, nosotros no tenemos ninguna, digamos, tendencia política, nosotros queremos ser prácticos. Este gobierno no puede implementar, primero porque no ha tenido dinero, no tiene ni para pagar sueldos, y la otra, que se ha demostrado que no tiene una fuerza en la parte de la asamblea. Entonces, si no, las leyes que ellos proponen no han pasado, cambiándoles un poco o haciendo mejoras, y si no tienen recursos textualmente ni para pagar sueldos, más se puede esperar de ellos este asunto. Y también ha habido descuido, ha habido buenos ministros, ha habido malos ministros que obviamente no han motivado este asunto. El ministro de Obra Pública debió haber implementado las alianzas público-privadas y eso no ha sucedido. Entonces sí se requiere que los próximos gobernantes hagan algo respecto al sector público. Estamos hablando ahorita. Ahora hay el tema de la parte privada. Parte privada. Ese es el otro tema crucial. ¿Cuáles son sus propuestas respecto a la parte privada? Ya, respecto a la vivienda, nosotros tenemos básicamente dos propuestas. Que tenemos que luchar toda la sociedad por hacer ciudades sostenibles. Es decir, ciudades que económicamente, que físicamente, que socialmente funcionen, que sean sostenibles. Y lograr que la vivienda sea económicamente asequible. Porque si la vivienda no es asequible, hay un problema social muy grave, Marjorie. Si las personas no tienen vivienda, no pueden educar bien a sus hijos. Es nuestra aspiración en la vida, ¿no? ¿Perdón? Que tener una vivienda es la primera aspiración de un ciudadano. Claro, nosotros hemos hecho una encuesta que para el 88% de los ecuatorianos el principal objetivo de su vida es tener vivienda propia. Podrán eso criticar lo que sea, pero eso es lo que el ecuatoriano piensa. Imagínate que en el Ecuador hay 110,000 nuevos hogares y se construyen apenas 40,000 viviendas formalmente. Imagínate que hay entre 350 y 500,000 viviendas de déficit en el país. Y sumado a que el 88% de los ecuatorianos tienen como objetivo primordial tener su vivienda propia, ese es un objetivo que debe perseguirse. Acordémonos que el presidente actual prácticamente ganó las elecciones por una sola promesa, que iba a construir más de 300,000 viviendas para estas personas, que obviamente no lo cumplió. Y eso hace que la gente vote por las personas, porque para ellos es una desesperación tener que pagar una deuda eterna, porque es una deuda eterna, pagar el arriendo. Y con la incertidumbre que te van a decir algún día que sálgase de la casa, o la otra incertidumbre que te digan que te suben el arriendo. Y nosotros creemos
que hay que luchar por resolver el tema de la vivienda. Y eso tiene asimismo 2 o 3 acciones que tiene que hacerse, Marjorie. ¿Cuáles son? Primero, una ley de vivienda de interés social. No existe esa ley en el Ecuador. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que mejor que no pasó porque no sirve para nada. Pero actualmente estas son iniciativas de los ministros de turno. Sí, no, ni siquiera esto es de algún asambleísta, el ministro de turno, no, el de actual no le ha topado, no le ha parado bolas a esto, pero me imagino que él está pensando en los pocos meses que le quedan de ministerio. Pero el tema, la ley de vivienda de interés social, ¿a qué se refiere, Marjorie? Es imposible que las clases pobres adquieran las viviendas a un valor normal. Ellos tienen que tener un subsidio. Aquí, en Estados Unidos, en Japón, en todas partes del mundo, se subsidia la vivienda de interés social. Pero aquí esto ha dependido del ministro de turno porque no está en una ley, no está planificado, esto no es una política de Estado. Es una iniciativa, y esta vez fue del ministro de Finanzas, Richard Martínez, que implementó este fideicomiso de 1.300 millones, donde se subsidia la tasa de interés. Y se ha demostrado, Marjorie, que, por ejemplo, una vivienda de $40,000, la cuota pasa a ser del orden de 170, 150 dólares, que es mucho más conveniente que tener el pago de la habitación de la pieza que la gente pobre tiene. Entonces, una tasa subsidiada, en este caso es del 4,99 de tasa de interés, sí logra que las clases populares, las clases de la clase media baja, la clase baja, pueda adquirir vivienda. Pero en el Ecuador no hay una ley al respecto, no hay una política de Estado, porque siendo una cosa tan importante, el Estado debería hacer su ley donde ya considera un presupuesto de subsidio, aunque sea $1,000, pero deberían tener un presupuesto de subsidio para que esto no dependa de un ministro bueno o de un ministro malo, sino que sea mandatorio que se resuelva un problema crítico de la vida de las personas. ¿Por qué problema crítico de la vida, Marjorie? Si una persona vive en una sola habitación con toda su familia, ahí no puede tener buena salud, ahí no puede tener buena educación. O sea, el tema es... No es calidad de vida. Claro, es muy complicado. El otro tema que el Ecuador tiene que luchar, y es con la banca, obviamente entendiendo las problemáticas de la banca, es de que la tasa de interés para la vivienda hipotecaria, que no es de interés social, o sea, la que es, digamos, para la clase media, media alta, es del orden del 10% en estas épocas. Y nosotros consideramos que estando dolarizados 10% es una tasa hipotecaria muy alta, cuando en países inclusive que no son dolarizados, pero que tienen algún nivel de igualdad con el dólar, digamos, hablan del 3, del 4, del 5% de interés. Entonces, aquí se tiene que hacer alguna política, porque aunque es un libre mercado el tema de los bancos, eso está bien, tiene que ser un libre mercado, pero algo pasa de que aquí en el Ecuador, imagínate que las tasas de interés son exactamente las mismas cuando el país está en bonanza o cuando el país está en una complicación tan grande como la actual, porque sí tienen unos techos de ellos, pero el tema es de que hay que fomentar más competencia bancaria. Los bancos, Marjorie, apenas mueven el 30% del PIB aquí en el Ecuador, o sea, el PIB es de 100,000 millones y los bancos captan y dan crédito por 30,000, es decir, 30%. En otros países, Panamá, que no es un buen ejemplo, pero para tener una idea, es el 120% del PIB, es lo que mueve la banca. En Colombia está en el orden del 45% del PIB, 50% del PIB en otros países. Es decir, hay más oferta de dinero, pero como aquí la banca es relativamente pequeño en función del PIB, el dinero es escaso y obviamente por eso la tasa de interés es alta. Y el otro tema que promovemos es el BIES. El BIES ha sido un gran jugador en el tema de los créditos hipotecarios. También es una tasa interesante. Y el BIES es el único captador de ahorros a largo plazo. Y en todos los países del mundo, estos ahorros que son a largo plazo, se los invierte a largo plazo, por certeza de las dos partes. Y la inversión a largo plazo es créditos hipotecarios. Aquí el BIES en los últimos años había hecho una excelente gestión, Marjorie, más o menos en préstamos quirografarios, es decir, para el consumo prestaba del orden de $1,200 millones, y para el hipotecario, es decir, para hacer vivienda, prestaba del orden de los 800 a 1,000 millones. Ahora, con las últimas autoridades, ellos están prestando quirografarios $2,300 millones
e hipotecarios apenas 400 millones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El hipotecario es para cumplir un sueño grande y para que da felicidad al hogar para toda la vida, y también genera mucho empleo. El quirografario, si es para salvar de apuros, si es para salvar un tema de educación, está bien. Si es para salvar un tema de salud, no debería, pero está bien. Pero mucho es para generar consumismo, inclusive sirve para pagar otras deudas. Es para, a veces salen motivaciones para el Día de la Madre, el Día del Padre, para pagar tarjetas de crédito. Es decir, el BIES está dando créditos para el consumismo que no genera un futuro para las familias y además no genera mucho empleo, porque mucho de eso es para comprarte un celular, alguna cosa de esas, que al final de cuentas son dólares que salen del país. Entonces nosotros sí creemos que el BIES debe tener una política más a largo plazo, debe ayudar a que el ecuatoriano invierta mejor sus ahorros, porque ya vas a ver cómo incrementa la morosidad en esta época de estos préstamos quirografarios, porque la gente se gastó en novelerías en lugar de gastarse en buenas cosas, con las excepciones del caso. Y ahí influye mucho en esta toma de decisiones la política pública. Muchísimas gracias, Henry. ¿Un mensaje final que quieras dejarnos? No, básicamente que nosotros seguiremos haciendo nuestra parte. Estamos obviamente rediseñando las soluciones, estamos considerando la nueva realidad para las nuevas edificaciones, porque ahora una vivienda también es escuela, también es oficina, y también estamos haciendo ajustes, nuevas innovaciones, usando nuevos materiales para de nuestra parte también hacer más económicas las viviendas. Muchas gracias, amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Yo soy Marjorie Chávez y no olvidemos que todos los esfuerzos que pongamos cada uno de nosotros suman en esta construcción de un mundo mejor. Acabamos de escuchar hoy de la sociedad civil, de Constructores Positivos, propuestas claras, concisas y con mucha lucidez. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.